Salve, por ti resplandece la dicha, salve, por ti se eclipsa la pena, salve, levantas a Adán el caído, salve, enjugas las lágrimas de Eva, salve, cima inaccesible a la mente del hombre, salve, abismo insondable a los ojos del hombre, salve, tú eres de veras el trono del Rey, salve, tú llevas en ti al que todo sostiene, salve, dulce que somos anunciados, salve, regalos que se encarnan, salve, por ti la creación se renueva, salve, por ti el creador nace Dios, salve, Virgen esposa, salve, Virgen esposa. Hablas con nacimiento virginal y esclavo. Aleluya, 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 aleluya. Salve, oh trono de sabiduría, salve, oh prenda de arcano misterio, salve, milagro primero de Cristo, salve, compendio de todos los dogmas. Aleluya, 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 aleluya. Con el niño en su seno, presurosa María. Buenas tardes, estamos aquí en la Casa de Vida Común San Ignacio de Antioquía, en San José del Guaviare, con el Padre Paolo. Padre, ¿nos puede contar un poco sobre la comunidad? La Comunidad del Siglo de Dios es una asociación pública de fieles. Ha nacido en Italia, en Florencia, en 1947. El fundador es el padre Vivo Barsotti, un sacerdote diocesano italiano, nacido en 1914, que en los años se ordenó en 1937. En los años 40, a finales de la guerra, se trasladó a Florencia. Allá encontró un grupo de personas reunidas por los sacerdotes que, ya sin asistencia de los que las habían reunido, pidieron a Padre Barsotti que las asistiera, asesorara espiritual. Y así empezó el Padre Barsotti a infundir en estas mujeres, en las mujeres en ese entonces, su espiritualidad, que había ido madurando durante varios años, concibiendo un monaquismo en el mundo, inspirado a algunos valores de la Iglesia ortodoxa y de dar testimonio de la presencia de Dios en medio del mundo a través de una vida sencilla, normal, vivida entre los demás, pero totalmente en la unión con Dios. Para eso empezó a transmitir su vida interior y su pensamiento a estas personas. La comunidad fue creciendo y tuvo diferentes aprobaciones durante su existencia, hasta la definitiva de 1984, que todavía está vigente como asociación pública de fieles, a pesar de que no reúne únicamente a laicos que viven en el mundo, sino también a sacerdotes y a personas como yo que vestimos un hábito religioso. La comunidad tiene una estructura propia, es decir, todos nosotros entramos en la comunidad consagrándonos al Verbo, a la Virgen y a la Iglesia, y comprometiéndonos de la misma manera ante Dios, ante Dios y ante los hermanos, en la comunidad. Dentro de la comunidad, dependiendo del estado de vida de uno, es posible también emitir votos y
por eso se distinguen de la primera rama que reúne a todos los consagrados, una segunda rama para los que emiten votos siendo casados, una tercera rama para los que emiten votos en el mundo como solteros o como viudos sin ser casados, vinculados por el matrimonio, y una cuarta rama en la cual, teniendo la edad conveniente, se deja el mundo y nos reunimos en casas de vida común. Es el caso mío y del hermano que aquí vive conmigo. La comunidad es una comunidad de vida contemplativa, así que no tiene obras propias, no nos dedicamos a enseñanza como comunidad, no nos dedicamos a atender a enfermos como comunidad. Como comunidad nos dedicamos a la oración y la profundización de nuestra vida de fe y de nuestra espiritualidad, para dar testimonio de la presencia de Dios en el corazón del hombre en medio del mundo, cada uno donde esté y donde Dios lo haya colocado. Y por esto hay mucha libertad para que cada consagrado, conforme a su estado de vida, a su condición, a su ambiente, a su familia, a su profesión, pueda desarrollar una propia personal vocación en el mundo, conforme a la misión que Dios le haya confiado, pero llevando a cabo la misma espiritualidad de todos, de la comunidad. También la comunidad tiene una vida comunitaria bastante intensa, porque los consagrados en pequeños grupos se reúnen semanalmente y los grupos cercanos mensualmente 2 veces para un retiro de silencio y de oración y una reunión de profundización de temas que la comunidad va predisponiendo para todo el mundo, porque en este momento la comunidad nacida en Italia está en todo el territorio nacional italiano, pero también ha salido del país y ha llegado a otros países, a Australia, primero que todo, a Benín, África, a Sri Lanka, a Colombia, ahora a Inglaterra, a Estados Unidos. Va poco a poco difundiéndose, a pesar de que tiene ya más de 70 años de vida, todavía no cuenta un gran número de consagrados, somos poquitos, porque la propuesta no es para todo el mundo, a pesar de que quien quiera puede entrar en la comunidad, pero teniendo una espiritualidad específica, solamente se acerca a la comunidad los que estén interesados a este tipo de espiritualidad. Y por eso se va difundiendo poco a poco, a través de amistad, de conocimiento, de cercanía, sin hacer mucha propaganda. Padre, ¿cómo llegó la comunidad y desde hace cuándo? Entonces, a Colombia la comunidad llegó justamente por este trámite de amistades. Es decir, en Roma vivían y viven todavía, en torno al año 2000, un matrimonio de colombianos. El esposo conoció a la comunidad estudiando teología con uno de mis hermanos de comunidad que estaba preparando para el sacerdote en ese entonces. Y conociendo la comunidad y hablando con su esposa, entraron en el aspirantado para la formación, para la consagración, y llegaron a consagrarse. Esto fue en el año 2000 más o menos. En 2001 empezaron a proponer que la comunidad viajara a Colombia. Se organizó un viaje que fue un fracaso y el año siguiente, en 2002, se organizó otro en el cual también estuve involucrado yo. Fuimos a Bogotá la primera vez y tomamos contacto con amistades de José Arturo, que es el consagrador que vive en Roma, y empezando por ahí se acercaron varias personas. Nos concentramos más que todo en el norte de Bogotá, porque estábamos conectados con un sacerdote que era párroco allí, y en Villa del Prado se involucraron varias personas, que la mayoría de las cuales terminó consagrándose 2 años después, en 2004. Y ya en 2004 pasamos a Medellín, y siempre viajando de Italia, es decir, no teníamos casa todavía aquí en Colombia. Los visitantes veníamos de Italia cada 2 años más o menos, y siempre que veníamos dábamos un paso más. Entonces, por eso en 2004 se consagraron en Bogotá y empezaron aspirantados en Medellín, y luego de Medellín se pasó a Buga, en Bogotá se fue extendiendo, en Medellín también, poco a poco fue regándose la comunidad. A través de un consagrado de Bogotá que vino a trabajar a San José del Guaviare, esto fue como en 2000
2013, 2014, algo así, la comunidad llegó a San José del Guaviare. Entonces, y por eso, y aquí se involucraron varias personas, fueron al comienzo 4 parejas, porque el primer contacto de la comunidad fue con los organizadores del encuentro de pareja, aquí, por eso fueron 4 parejas las primeras que se involucraron con la comunidad, y a través de ellas muchas más personas durante los años se han involucrado. Y se estuvo pensando durante estos 18 años en la posibilidad de una casa de vida común aquí en Colombia, más que todo cuando fueron multiplicándose los viajes y se hizo cada vez más complicado alcanzar a todos los consagrados que iban regándose por todo el territorio nacional. Pero nunca se logró hacer concreta la cosa hasta cuando se pensó, se propuso por parte de algunos consagrados aquí el ofrecimiento de un terreno y la posibilidad de construir una casa acá. De hecho, yo había visitado San José del Guaviare hacía más o menos 6 años, y cuando todavía estaba aquí Monseñor Nieto, que fue de alguna manera el trámite por el cual la comunidad llegó a San José del Guaviare, y él me propuso un terreno y una casa acá, pero yo dije, no, en este clima de ninguna manera, de ninguna manera, y terminamos acá. Bueno, aquí estamos y nos estamos amañando de alguna manera y dejando aquí algunos kilos de nuestra vida, pero bueno, de hecho la realidad de levantar una casa se ha dado aquí. Esto fue la providencia de Dios. ¿Cuáles son los requisitos para ser partícipe de la comunidad de los hijos de Dios? ¿Cualquier persona puede ingresar? Cualquier bautizado en la Iglesia Católica sí puede ingresar con tal de que tenga condición lícita de vida, es decir, que pueda sin dificultades ni límites acceder a los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, y obviamente que al conocer que es la comunidad se sienta llamado a esta espiritualidad y a compartir con estos hermanos y con esta forma de comunidad. Por eso, la verdad, no hay límites sino el que Dios mismo ha fijado, llamando a algunos a la comunidad. De hecho, la comunidad tiene una característica muy propia, que es de ser muy católica, en el sentido de que es capaz de hospedar cualquier forma de vocación cristiana, cualquier forma de vida cristiana. Pero, como se decía antes, ya que tiene espiritualidad propia, no todo el mundo se siente llamado a esta espiritualidad. Por eso, no es para todo el mundo, únicamente por eso. No es porque se dedique a élites o cosas así, no, es porque no todos están llamados a esta espiritualidad monástica y de compartir la oración, la escucha de la palabra de Dios y todos los demás medios que la tradición monástica normalmente ofrece y que la comunidad proporciona. ¿Por qué escogen nuestro país y precisamente San José del Guaviare para establecer este hogar y no las grandes ciudades capitales? Ya se respondió al asunto, pero la cosa se dio por sí misma. Pero puedo decir que al comienzo sí, conociendo más que todo Bogotá, pensábamos en Bogotá. Pero durante estos años, la vida en esa capital se ha vuelto tan loca y tan complicada que de verdad estar aquí es un descanso en comparación al infierno que se vive en esa capital. Y de hecho, la comunidad cuando empezó en Bogotá, la comunidad estaba reunida en un único barrio y esto permitía mucho contacto entre los consagrados. Durante los años fue regándose en la ciudad, la comunidad, y se complicó el asunto, y muchos consagrados que allí estaban se mudaron para otros barrios y sectores. Y por eso hoy en día la vida comunitaria en Bogotá es muy difícil. Y se complica mucho la reunión entre ellos. Y por eso la presencia de una casa sería como si no hubiera. Es decir, tener una casa en Bogotá sería como si no hubiera, porque alcanzarla es un problema para todos. En cambio, las cosas se dieron de tal manera que sin buscar nos hemos metido en el medio mejor que podemos encontrar aquí en Colombia. De verdad, hemos visto que ningún sitio en el cual la comunidad está en este momento podría ofrecer lo que en este momento nos está ofreciendo, sin esperarlo, sin imaginarlo ni planearlo, la comunidad aquí en San José del Guaviare.
¿Por qué hay tantas comunidades en la religión católica? ¿Qué hace diferente a la comunidad de los hijos de Dios con las demás? Entonces es claro, Dios nos creó a todos diferentes. Usted no es conmigo. Y yo no soy como usted. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que Dios, cómo se dirige en todo su amor a cada uno de nosotros como si fuera único en el universo, pero cómo nos creó a todos tan distintos los unos de los otros. Esto implica que la palabra de Dios, dirigida a todo el mundo, llega a cada uno con un matiz especial. Y es por eso también porque la Sagrada Escritura no se compone por un único libro. Son muchos y muchos libros y muy diferentes entre ellos. De tal manera que cada uno encuentra pasto adecuado para sí mismo, leyendo en el mismo libro. Y uno puede encontrar la palabra de Dios dirigida a sí mismo en un pasaje que a otro no le dice nada. Entonces, por eso existen muchas comunidades en la Iglesia, porque la Iglesia, siendo católica, es decir, universal, capaz de acoger a todo el mundo, debe saber proporcionar comida adecuada a la digestión de cada uno. Y por eso se multiplican en la historia de la Iglesia las comunidades religiosas, porque las exigencias de las almas son diferentes. Tienen semejanzas y por eso se reúnen vocaciones en diferentes comunidades. Es decir, no es que cada persona tiene su comunidad, una comunidad es de más personas, pero son más personas que comparten la misma espiritualidad, la misma búsqueda de Dios, la misma manera de buscar a Dios. Y por eso se multiplica. Lo que distingue a la comunidad de los hijos de Dios, además de una espiritualidad que de alguna manera es original únicamente porque va juntando diferentes elementos a través de la experiencia muy propia, muy personal del fundador, del padre Diego Brasotti. A pesar de esto, yo diría que tiene como específico propio ese catolicismo al cual aludí antes, es decir, esta capacidad de reunir en un único camino, en una única espiritualidad, personas de diferente tipo, personas casadas, jóvenes, ancianos, personas no casadas, solteros y viudas, profesionales, estudiantes, pensionados, jubilados, sacerdotes, religiosos y religiosas con hábito, y personas de todo tipo y de toda profesión. Lo que nos une es la consagración, que es igual para todos y que de alguna manera quiere tomar conciencia, hacer tomar conciencia y responsabilidad frente al bautismo que hemos recibido. Ese bautismo que nos ha hecho a todos iguales, y es por eso porque se llama comunidad de los hijos de Dios, es decir, todos iguales frente a Dios. Pero la comunidad también mantiene muy viva la distinción entre nosotros, porque a pesar de que somos todos bautizados y por eso todos hijos de Dios con la misma dignidad, tenemos misiones distintas en el mundo. Una persona casada no tiene la misma misión que un soltero o que un sacerdote. Entonces, por eso cada uno está llamado a desarrollar su vocación en la comunidad, allí donde esté, pero sintiéndose perfectamente hermano de los hermanos que están viviendo otra experiencia en el mundo y otra misión en el mundo, sin por eso enfrentarnos, antes bien enriqueciéndonos, porque aprendemos a compartir la riqueza de Dios en la diferencia y en la distinción que hay entre nosotros. Y eso es una riqueza inmensa, porque nos enseña a ser verdaderamente católicos, como es la Iglesia Católica. Porque vemos, muy frecuentemente vemos que en la Iglesia Católica movimientos laicales se sienten como muy distintos y, más que distintos, separados de movimientos religiosos. A menudo monjas que están en monasterios se sienten muy apartadas y de una vida muy distinta, muy diferente a la de los laicos que viven en el mundo. Y a veces hay comunidades que intentan como ampliar sus límites, involucrando a otros, a personas de otra clase, de otra manera de vida, de otra forma de vida, pero terminan siendo constantemente como una regla, de alguna manera, ¿no?
cosas que se van juntando. La comunidad desde el comienzo no quiso ser así. Por eso la consagración que nos une no es una consagración para casados, una consagración para solteros, una consagración para religiosos y una consagración para laicos, no. Es una consagración igual para todos. Y esto nos hace una sola familia religiosa, y a pesar de que nos crea problemas frente al derecho canónico, que no concibe una única comunidad de tantas formas de vida, somos una unidad, una sola familia, y nos sentimos como tales. Por lo menos yo me siento hermano de Virgilio y pienso que Virgilio es hermano mío. Y a pesar de que tenemos vidas muy distintas desde el punto de vista práctico, pero el corazón, la vocación y los medios que nos ofrece nuestra vocación son los mismos. Entonces, por eso somos más que hermanos, por la gracia de Dios, más hermanos entre nosotros que con nuestros mismos hermanos y familiares de sangre. Esto porque es Dios el que ha producido esta gracia y este milagro de la comunidad. Por eso, además de la especificidad que puede haber en nuestra espiritualidad de carácter monástico, más específico me parece cómo se presenta la misma estructura de la comunidad, la gran variedad de formas de vida, pero en una única consagración y en una única llamada, en un único esfuerzo de respuesta. Padre, en este momento de reflexión y angustia que genera el COVID-19, ¿lo considera como un castigo de Dios para la humanidad? Entonces, esta palabra castigo de Dios ha suscitado muchos problemas en los meses pasados, cuando ha habido sacerdotes hasta obispos que la han pronunciado respecto a la pandemia que estamos viviendo. Sí, se puede perfectamente hablar de castigo, no hay ninguna dificultad, porque lo que Dios disponga en el mundo tiene diferentes facetas. Es decir, cualquier cosa que acontezca puede resultar provechoso desde el punto de vista humano, digo yo, provechoso para algunos y desastroso para otros. Entonces, podemos considerarlo un castigo si nuestra vida se enfoca únicamente en lo de este mundo, en el hecho de en sentir la absoluta necesidad de tener y de vivir y de disfrutar lo que en este momento se nos prohíbe y que no podemos utilizar. Podemos decir que es un castigo, como lo dice el Apocalipsis, cuando va enumerando las diferentes pruebas que Dios dispone y permite para la purificación del mundo. Y vemos justamente cómo la humanidad que no aguanta esas cosas y que se revela a Dios las considera como castigos. Dios mismo las considera como castigos, pero debemos entender que desde el punto de vista de Dios, el castigo no tiene un valor por sí mismo ni tiene un carácter de alguna manera vengativo. Es decir, no es una venganza por parte de Él. La finalidad que Dios tiene siempre es una finalidad positiva. Existe una palabra en la Sagrada Escritura, en la carta a los Romanos de San Pablo, que da como la clave de lectura que constantemente debemos utilizar los creyentes. Todo termina en bien para los que aman a Dios. Es decir, mejor dicho, todo procura el bien, todo lleva el bien para los que aman a Dios. Esta palabra expresa una cosa, que Dios de por sí, mejor dicho, Dios no manda castigos de por sí. Castigos que sean meramente castigos y ya, como para acabar con el mundo. No, Dios manda castigos para que los que lo aman puedan purificarse a través de ellos. Fijémonos en esto, la invitación de Dios constantemente es la invitación a la conversión. También en las tremendas páginas del Apocalipsis, en la cual se habla, digamos así, del fin del mundo, la finalidad de Dios es la conversión de la humanidad, y constantemente el apóstol lamenta el hecho de que la humanidad no entiende ni acepta esta conversión. Quiere seguir en su rumbo, en su camino, quiere seguir independientemente de Dios y vivir su vida sin reparar en Dios. Esto lleva a la ruina, porque el ser humano, creado por Dios y para Dios, solamente encuentra su origen y su fin en Dios.
por eso es imposible que encuentre realización fuera de Dios. Y es por eso porque el castigo, digamos así, este mundo terreno tiene dentro de sí una muerte que es como la consecuencia de nuestro pecado. Es decir, en la medida en que nos apartemos de la vida, que es Dios, obviamente vamos al encuentro de la muerte, no es otra cosa. Por eso podemos incluir tranquilamente la experiencia que estamos viviendo en esta perspectiva. Es una perspectiva en la cual Dios dispone en su sabiduría pruebas y situaciones para todo el mundo. Los que en la fe las reciben y las aceptan de las manos de Dios encuentran un bien en ellas, un crecimiento, una perfección, una purificación, una santificación, la ocasión para unirse más a Dios. Los que en cambio no entienden o entendiendo rechazan la propuesta de Dios, terminan apartándose más aún de Dios y por eso corriendo aún más rápidamente hacia la muerte. Que la muerte consiste en el estar separado de Dios. No es otra cosa que esto. La muerte eterna, digo yo. Y bueno, otra cosa que se podría pensar en este momento, es cierto que cómo se está manejando esta situación de pandemia se está yendo mucho más allá de la realidad de emergencia de la situación, que al fin y al cabo no es nada más que una gripa un poco más grave que las que comúnmente afectan y azotan a todo el mundo y que todos los años llegan a la tumba a un montón de personas. Entonces, solamente este año dio noticia, este año fue ¿cómo se puede decir? Creó mucho rumor de alguna manera. Y parece que los sabios de este mundo de alguna manera quieren aprovechar esta situación, por un lado para seguir afectando a la pobre humanidad que ya tiene sus problemas por su cuenta y no necesita que les pongan otros encima, y amarrándola cada vez más, y por el otro yendo en una persecución de la Iglesia Católica que ha adquirido hoy en día una nueva cara de alguna manera. Es decir, parece que la única realidad que no puede permitirse el lujo de reunirse con tranquilidad es la Iglesia Católica. Parece que es esto. Entonces, esas son muestras típicas de cómo el mundo va razonando y de cómo el mundo va aprovechando la situación para seguir sus fines, sus finalidades, es decir, acabar con Dios y eliminarlo del horizonte de la humanidad. Y acabando con Dios, acabar con el hombre. Porque la fe en Dios y la presencia de Dios en nuestra vida está totalmente conectada con nuestra salud, con nuestro bienestar y con nuestra tranquilidad y libertad en este mundo. Porque si la criatura es una criatura de Dios, el hecho de poder adorar convenientemente a Dios es un beneficio para la criatura misma. Entonces, por eso, eliminar a Dios de este mundo significa, al fin y al cabo, eliminar al hombre. Y lo vemos muy concretamente. En el aborto y todas las demás, eutanasia y todas las demás cosas que se van haciendo para que la humanidad quede destruida por la misma mano del hombre, y mano que hoy está utilizando esta pandemia para encerrar a los hombres en situaciones que no pueden llevar sino a mucho daño real desde el punto de vista económico, social y político. Entonces, pero los señores y sabios de este mundo que van pensando estas cosas y aprovechando esta situación para hacer tanto daño y para perseguir sus finalidades, desconocen lo que desconocieron también los sumos sacerdotes y Pilato y toda la compañía que crucificaron a Cristo. Ellos pensaron que crucificando al Señor acababan con todo y no se dieron cuenta que la misma muerte que el pecado introdujo en el mundo se convirtió en Cristo nuestro Señor en la salvación de todos. Y aquel cadáver que ellos sellaron en un sepulcro salió resucitado de ese sepulcro sin necesidad de abrir la puerta, que estaba sellada. Entonces, por eso hoy en día es igual. Dios permite que el demonio y sus satélites, sus servidores,
vaya trabajando para que hoy la Iglesia y los creyentes queden afectados y la humanidad siga en su enfermedad, en su encarcelamiento por causa de su ignorancia y por esta misma ignorancia de su permanecer en el pecado sin conocer a Dios, en esta ignorancia de Dios. Pero no saben que Dios, a través de todo esto, está por encima de ellos también y los va utilizando para que algún día triunfe otra vez la fe en Dios, su gloria y la salvación del mundo. Porque así es Dios, así es Dios. Lo que podemos llamar castigo, para Él es un instrumento para salvar al mundo. Y es por eso, porque necesitamos la fe. Porque uno que no tenga fe, ni puede entender, ni compartir ni una coma de lo que estoy diciendo. Y de lo que la Iglesia siempre ha enseñado. La cruz sigue siendo un misterio y un fracaso total para el que no tenga fe. Un escándalo para los judíos, decía San Pablo, y necedad para los paganos. La cruz sigue siendo lo mismo, hoy también. Pero para el que tenga fe, la cruz es la de salvación. Es decir, la contradicción y las situaciones que hoy en día parece que están acabando con la misma humanidad, son cosas que dejadas en las manos de Dios, como están en las manos de Dios, tarde o temprano mostrarán su cara gloriosa y su finalidad de salvación. Padre, muchas gracias por su atención, su tiempo. Que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias a ustedes.